Vamos a orar al Señor para la palabra de Dios. Necesitamos la palabra de Dios desde el cielo. Señor, danos tu palabra viva en el nombre de Jesús. La palabra viva del Señor. Manda tu palabra. Sana, salva, libra. En el nombre de Jesús para tu gloria. Amén. Vale, vamos a la palabra. Primero de Juan, capítulo 5, versículos 9 hasta 13. Eso es primero de Juan, epístola de San Juan primero. No es evangelio de Juan. Primero de Juan, capítulo 5, versículo 9 hasta 13. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Aquí Juan habla sobre Jesús como el Hijo de Dios. Para nuestra salvación, para nuestra sanidad, liberación, para todo, es muy importante creer que Jesús es el Hijo de Dios. Pero nosotros también tenemos que saber dónde en la Biblia tenemos confirmación que Jesús es el Hijo de Dios. Entre nosotros sabemos, sí, claro, Jesús es el Hijo de Dios, pero ¿dónde está escrito? En el Evangelio, pero no sé exactamente. Pero hay gente y religiones que no creen en Jesús como el Hijo de Dios. Algunos creen que Jesús es Arcángel Miguel. Algunos creen que Jesús es Arcángel Miguel. Sí, lo creen. Por ejemplo, testigos de Jehová creen que Jesús es Miguel, Arcángel, no Hijo de Dios. Otros creen que Jesús es solamente un profeta, como Moisés, como Elías, como Isaías, como Juan Bautista, después Jesús y después otros. Pero nosotros tenemos que saber exactamente quién Jesús es, para que tenemos vida eterna. Y no solamente por nosotros, pero también ayudar a los otros a creer la verdad. Porque si nosotros conocemos la verdad que conocemos nos va a hacer libres. Solo la verdad que conoces te puede hacer libre. La verdad que no conoces no te librará. Por eso es tan importante enseñar la palabra de Dios, porque este libro es el único libro en esta tierra que es palabra de Dios. No hay otro. Solamente la Biblia viene del cielo. Todo otro viene de hombres. Por eso es tan importante. Y versículo 9 dice: si recibimos el testimonio de los hombres, mayores es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo.
Dios ha testificado acerca de su Hijo, no solamente profeta, no solamente maestro, pero Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Entonces, si no creemos que Jesús es el Hijo de Dios, nosotros hacemos Dios mentiroso, porque Dios ha testificado por su Hijo: este es mi Hijo amado. Dios desde el cielo ha testificado sobre Jesús. Versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Sí, eso hemos leído. 11. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Mira, Dios nos ha dado vida eterna. Pero esta vida está solamente en el Hijo de Dios. Y Jesús ha dicho: yo soy la vida. No solamente la vida está en Él, pero Él es la vida. Sin Él no hay vida. Con Él hay vida. Él ha dicho: yo soy la resurrección y la vida. Entonces la vida no es algo, la vida es una persona. Jesús es la vida. Y Jesús como el Hijo de Dios. Y la Biblia dice aquí que esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Sí, yo creo en Jesús, pero no creo que es el Hijo de Dios. No tiene vida. Pero nosotros como cristianos tenemos responsabilidad para confirmar en frente de la gente dónde en la Biblia está escrito que Jesús es el Hijo de Dios. Porque es muy importante para la gente tener vida eterna. Si no lo creen, no tendrán vida. Mira, eso es tan importante. Y versículo 13 dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Tenéis vida eterna. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Si nosotros creemos en el Hijo de Dios, en su nombre, tenemos vida eterna. Pero dice: para que creáis. Entonces, para que continuamente creáis en el nombre del Hijo de Dios. Vale. Lo hemos visto. Y ahora tenemos que ver donde en el Nuevo Testamento tenemos confirmación que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios. En Juan capítulo 1 versículo 34, este es Evangelio de Juan 1:34, ese es Juan Bautista, ha testificado sobre Jesús y dice así: 1:34, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan Bautista, un hombre mandado por el Señor, testificó delante del Israel que Jesús es no solamente el Cordero de Dios,
pero también el Hijo de Dios. Claro, es muy importante que Él es el Hijo, no un Hijo de Dios, el Hijo unigénito de Dios. ¿Por qué es tan importante? Porque la herencia es para los hijos. Si Dios tiene un hijo, entonces la herencia es toda la herencia para el hijo. Si toda la herencia es para el hijo, nosotros cuando creemos en Él, somos hijos de Dios a través de Él. Y entonces a través del Hijo nosotros somos hijos y a través de Él recibimos la herencia de la vida eterna. Amén. Y aquí Juan Bautista testifica, dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces vemos que hay confirmación, hay un testigo que ha testificado sobre eso. Pero algunos dicen, sí, pero Dios no ha testificado que Jesús es su Hijo. ¿Dónde está escrito esto? No sabemos exactamente dónde, pero sí, claro, está escrito. Vamos a Mateo 3:17. Dios el Padre también testificó sobre su Hijo. Eso es Mateo 3:17. Y hubo una voz de los cielos en el bautismo de Jesús que decía: este es mi Hijo amado. ¿Qué es eso? Testimonio desde el cielo, desde el Padre. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces aquí vemos que Dios el Padre ha testificado que Jesús es su Hijo. No solamente Juan Bautista. Este es testimonio que viene directamente del cielo. Y Lucas 3:22, Lucas también confirma eso. Este testimonio, Lucas 3:22, el mismo caso, pero aquí se dice: tú eres mi Hijo. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo y decía: tú eres mi Hijo amado. Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces vemos en dos lugares que Dios el Padre directamente testifica. ¿Por qué es tan importante? Porque la Biblia dice que cada palabra y cada obra será confirmada por 2 o 3 testigos. Entonces tenemos 2 testigos que Dios el Padre ha confirmado que Jesús es su Hijo. Vamos, pero hay otros dicen, vale, pero Jesús nunca ha dicho que Él es el Hijo de Dios. Por eso no lo creemos. Tú puedes probar, puedes confirmar, testificar delante de la gente donde en la Biblia Jesús ha dicho: yo soy el Hijo de Dios. Porque los musulmanes dicen así. Ellos dicen: nunca Jesús ha dicho eso. Todos lo dicen eso. Todos. Y nosotros no sabemos. Pero vamos a ver. Vamos a ver Juan 3:36. Juan 3:36. 35:36. Mejor. 36. El Padre ama al Hijo. Eso lo dice Jesús.
El Padre, ¿qué? Dios el Padre ama al Hijo. ¿Quién? A mí, al Hijo, dice Jesús. Y todas las cosas ha entregado en su mano. 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, dice Jesús. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Nosotros tenemos que saber que Dios tiene ira, o yo no sé cómo se dice en español eso. La gente en España dice cabreado. Es una palabra enojado contra este mundo. Nosotros decimos a la gente, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama. Pero tenemos que decir también, Dios está enojado a ti, porque tienes que arrepentirte. Ellos no lo saben eso. La ira de Dios está sobre él si no cree en el Hijo de Dios. Jesús ha dicho sobre sí, que Él es el Hijo de Dios. Pero vamos a ver más. Juan capítulo 5, 2 capítulos más. Capítulo 5, versículo 23. Versículo 23. 5:23. Jesús dice así: para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Algunos dicen, yo creo en Dios, pero no creo en Cristo. Yo creo en Padre, pero no creo en el Hijo. Pero si tú no honras al Hijo, no honras al Padre. Entonces todo depende del Hijo. Si no recibimos el Hijo, no recibimos al Padre. Porque el Padre envió al Hijo, no nosotros, el Padre del cielo. Vamos a Juan 10:36. Juan 10:36. Podemos empezar de 35, por favor. Sí, 35. Porque es muy interesante. Versículo 35 dice así: sí llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Mira ahora, Cristo aquí ha dado una referencia del Antiguo Testamento donde Dios llama a la gente que cree en Él dioses. Si llamó dioses a aquellos quienes vino la palabra de Dios, y dice, la escritura no puede ser quebrantada. Esta es una cosa en la tierra que no se puede quebrantar: la escritura de Dios. La palabra de Dios es eterna. Porque la tierra y el cielo pasarán, pero la palabra de Dios nunca pasará, es eterna. Entonces, ¿qué está escrito en la Biblia? Eso es. Ya está. Y versículo 36 dice: al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy.
Este versículo María lo ha encontrado. Yo no lo he visto. Mira, ¿qué dice? Y dije, ¿quién? Jesús dije, dice él. Yo dije, Hijo de Dios soy. Hijo de Dios soy. Hijo de Dios soy. ¿Quién ha dicho eso? Jesús. Jesús ha dicho, Hijo de Dios soy. Y eso que dicen que Jesús nunca lo ha dicho, no es verdad. Jesús dice aquí, vosotros decís, tú blasfemas. Ellos dicen a Jesús que él blasfema. ¿Por qué? Porque dice, yo soy hijo de Dios. Entonces, esta es una confirmación que Jesús ha testificado sobre sí mismo, que Él es el Hijo de Dios. Y esta es una grande religión. Billones de gente que creen que Jesús nunca lo ha dicho. Y está en la Biblia, pero ellos no lo saben. Ellos piensan que no está en la Biblia, porque así han recibido enseñanza. Y nosotros tenemos la luz. Y cuando tú ves un musulmán, tienes que amar a esta persona y mostrar la verdad. Porque ellos no saben la verdad. Jesús no es solamente un profeta. Él es el Hijo de Dios. En la iglesia en Guardamar prediqué sobre Jesús como el único camino, el único nombre, el único mediador y el único sumo sacerdote. Eso prediqué ahí. Eso también es muy importante, porque no hay otro camino, no hay otro nombre para salvarnos, no hay otro mediador entre Dios y la gente, no hay otro sumo sacerdote. Es eterno, es grandísimo. Jesús. Y ahora vamos a ver. Pero una cosa importante e interesante es que la Biblia en el Nuevo Testamento también dice que Jesús es no solamente Hijo de Dios, pero también Dios. Tenemos un Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un Dios. Y una hermana me pregunté la última vez, ¿quién es Jehová? O Jehová, o Yahvé. Se llama Yahvé. ¿Quién es Jehová? ¿Quién es Yahvé? ¿Quién es Él? Pero mira, la palabra Jehová o Yahvé o Jehová no es Jehová Zeugnis o testigos de Jehová. No es. La palabra en español significa el Señor. Jehová es la palabra hebrea. En español significa el Señor. Entonces, Jehová no es solamente un nombre, es nombre, pero es el Señor significa Jehová. Elohim, ¿qué significa Elohim? Elohim significa Dios. Y la palabra dice, Jehová Elohim, Señor Dios. Hay diferencia. Dios es creador de todo. El Señor es como gobernante.
sobre todo. Pero Jehová, Elohim, ¿quién es Jehová? Jehová es el Padre, Jehová es el Hijo, Jehová es el Espíritu Santo. 3 en 1 son Jehová. Y vamos a ver aquí, Hebreos capítulo 1, versículos 8 y 9. Hebreos capítulo 1, versículos 8 y 9. Mas del Hijo dice, este capítulo 1 es sobre la diferencia entre Jesús como el Hijo de Dios y los ángeles. Exactamente para testigos de Jehová. Si tenéis problemas con ellos, tenéis que leer la primera capítulo primero 1 de Hebreos. Y aquí hace la diferencia entre los ángeles y el Hijo de Dios. Y dice, mas del Hijo dice, Dios dice sobre el Hijo, tu trono, oh Dios. Llama a su Hijo Dios. Es normal, ¿por qué? Porque si el Padre es hombre, ¿el Hijo qué es? Hombre. Si el Padre es perro, ¿el Hijo qué es? Perro. No es gallina, ¿no? Entonces, si el Padre es Dios, ¿el Hijo qué es? Dios. Normal. Del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de tu equidad es el cetro de tu reino. Y después, versículo 9. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo. Dice, tú eres Dios y tu Dios te ha ungido. Entonces aquí vemos que Jesús es llamado Dios, con el eleo de alegría más que a tus compañeros. Tenemos que saber eso. Porque si tú no crees en el Hijo de Dios, o Él es Hijo, pero si tú no lo crees, no vas a tener su poder en tu vida, su salvación en tu vida. No es solamente importante qué poderoso es Dios, pero es importante también si tú lo crees, pero todo viene por la fe. Vamos a ver también primero de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Eso tiene que ser de Reina Valera, sí, eso es bien. En otras traducciones hay diferencia. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Mira la palabra Dios. Aquí la palabra es Dios, pero en la mayoría de las traducciones en Bulgaria dice Él. No Dios Él, pero Él puede ser cada persona. Pero aquí dice Dios. Y en griego dice Theos. Theos es como Dios. La palabra en griego. No sé vuestra traducción que dice, pero si no lo dice no está bien. Dios fue manifestado en carne. Dios.
El Hijo de Dios, es Dios y fue manifestado en carne. Fue hecho carne, fue hecho hombre. Dios fue hecho hombre. Fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Quién es Él? Aleluya. Jesús. Pero mira la piedad. La piedad. ¿Qué es qué dice misterio de la piedad? ¿Dónde estamos nosotros? ¿Dónde está el hombre? Todo es Él. Dios fue manifestado en carne. Pero yo, no, tú. Él, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, Él, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Todo es Jesús. Entonces nuestros ojos tenemos que poner sobre Él y creer todo que Él es. Vale, voy a decir otra cosa aquí. No pensaba, pero un poco más. Vamos a ver que Él no solamente es Hijo de Dios, pero también el Señor o Jehová. Jesús es Jehová, Jesús es el Señor. Vamos a ver en ¿dónde? Primeramente, 1 de Corintios 12, versículo 3. 1 de Corintios 12, versículo 3. Por tanto, aquí apóstol Pablo habla sobre los dones espirituales. Y dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Mira, siempre puedes saber qué espíritu habla cuando le toca a Jesús. Si habla bien, bien, si no, no. Mira aquí, anatema a Jesús, ¿qué significa? Si habla malas cosas sobre Jesús. Por ejemplo, si alguien dice, Jesús hace a la gente morir, Jesús da enfermedades, Jesús, no, eso es muy mal. Los hombres no lo hacen. La madre no da enfermedades, no mata sus niños. A Jesús es peor de las madres. Entonces hablan malas cosas sobre el Jesús. Eso no es el Espíritu Santo. No. ¿Por qué Jesús me ha dado este cáncer? Este no es Espíritu de Dios que dice. No es. El Espíritu de Dios habla solo buenas cosas sobre Jesús. Testifica sobre Él, glorifica a Él y hace Jesús el Señor. Mira, anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Entonces nadie puede creer, nadie puede llamar a Jesús Señor. Decir, Señor Jesús, el Señor Jesús. Por ejemplo, hay religiones que dicen, Jesús es un maestro, sí, muy bueno, profeta, pero el Señor, el Espíritu Santo testifica sobre Él, glorifica a Jesús. Y ahora vamos a Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10.
Ahí vemos qué importante es que creemos. Dice, si confesares con tu boca, cada boca tiene que confesarlo. No la boca de mi madre, no la boca de mi abuelo. Mi boca me salva. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Pero los testigos de Jehová no lo confiesan. No lo creen, no lo confiesan. Y hay algunos de nuestra gente que va a testigos de Jehová. Oh, es lo mismo, hermano, no hay problemas. Hay grande problema. Si no confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces de esto depende tu salvación y tu vida eterna. Que crees en tu corazón y que confiesas sobre a Jesús. Que Jesús ha muerto por tus pecados, que Jesús resucitó de los muertos y que Jesús es el Señor. Ahora mismo es el Señor. Pero tienes que ver en la Biblia por ti mismo y te tienes que escribir estos versículos para que podáis confirmar y testificar a la gente. Entonces, la fe, ¿dónde? En la boca y en el corazón. En la boca y en el corazón. Pero con la boca recibes la salvación. Versículo 10 dice, porque con el corazón se cree. Con el corazón se cree para justicia. Pero con boca se confiesa para salvación. ¿Pero qué? Que Jesús es el Señor. Porque si Él no es el Señor, entonces no tienen la autoridad sobre todo. El Señor tiene autoridad sobre todo. Si no tienes la autoridad, ¿cómo te va a salvar? Él es el Señor. Algunos dicen, Él es un Señor. Y yo soy un Señor en mi casa. Tú eres un Señor en tu negocio. Pero el Señor es sobre todo. Y su nombre es sobre todo otro nombre. Entonces este nombre y este Señor que es sobre todos, señores, Señor de señores, Rey de reyes, solo Él puede salvarte de la muerte y del Hades, del infierno. Solo Él. Con la boca se confiese para salvación. Vamos a continuar un poco más. Vamos a 1 de Corintios capítulo 15. Esos son 3 diferentes predicaciones, pero vamos a hacerlo en una vez. 1 de Corintios capítulo 15, versículo 1 hasta 4. Aquí vamos a ver el evangelio básico. Cada uno de nosotros tiene que saber y conocer el evangelio básico. Y cuando evangelizamos a la gente, no hablar sobre iglesias, sobre doctrinas, no, eso no salva.
tienes que saber exactamente qué tienes que decir para que Dios está ahí y para que Dios salva a la persona. ¿Cuánto horas con la gente tienes que saber qué decir para que la persona verdaderamente se nazca de nuevo? Eso es muy importante. No solamente palabras, Dios en tu corazón, no. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Entonces, Pablo ha predicado que el evangelio, ellos lo han recibido. Es muy importante a la gente recibir el evangelio. Después dice, entonces ellos perseveran en este evangelio, no solamente por un momento, pero continúan en este evangelio. Versículo 2: por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Entonces, si esta palabra continúa en vosotros, sois salvos. Si pierdes la palabra, pierdes la salvación. Si pierdes la fe en Jesús, pierdes la salvación, porque Jesús es nuestra salvación. Yeshua significa el Salvador, pero Yeshua también significa salvación. La última palabra en Salmo 91, donde dice que le mostraré mi salvación, la palabra es Yeshua. Le mostraré mi Yeshua. He visto en hebreo. Entonces, Jesús es nuestra salvación. Si perdimos a Jesús, perdimos la salvación. Es tan importante. Mira, entonces la palabra tiene que estar en nuestros corazones hasta el fin. La fe tiene que estar en nosotros hasta el fin. La fe es lo más importante que puedes tener en esta vida. Si pierdes la fe, pierdes todo. Inteligencia no se pierde, pero la fe se puede perder. Pero hay gente muy inteligente, no tienen fe. Lo importante es la fe. Hasta el fin, hasta el momento cuando Jesús viene. Sois salvos si no creísteis en vano. Fe en vano. ¿Qué es esta fe? Esta es una fe temporal. Hoy creemos, mañana no creemos. Después creemos, después no creemos. Y no sabemos cuándo va a venir el Señor, si vamos a creer o no. La fe tiene que ser constante, como una roca. Versículo 3. Aquí vemos ahora, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Entonces, ¿qué tenemos que predicar? ¿Qué tenemos que decir a la gente? ¿Qué hemos recibido de la palabra de Dios? ¿Qué hemos aprendido de la palabra de Dios? Eso es. Y aquí tenemos 3 puntos más importantes que cada uno tiene que saber. 3 más importantes. Número 1, el diablo ahora llama por el teléfono. ¿Para qué no podéis escuchar la palabra? No es el diablo, pero el diablo hace a la gente llamar en este momento.
muy importante. Oh, exactamente en este momento es muy importante hablar por teléfono. Sí, este teléfono es que Dios nos salva. Número 1, Cristo murió por nuestros pecados. Diga, Cristo murió por nuestros pecados. Entonces, no Cristo murió. Muchas personas mueren cada día, pero Él murió por nuestros pecados. Nadie ha muerto por nuestros pecados. Ni un líder religioso ha muerto por nuestros pecados. Cada uno muere por sus pecados, no por nuestros. Cristo murió por nuestros pecados. Y mira qué dice: conforme a las Escrituras. Esto fue escrito miles de años antes. Que Cristo va a morir por nosotros. Que Cristo va a sufrir por nosotros. Fue escrito miles de años atrás. No es una cosa que ha aparecido en un momento. Hay solamente 333 profecías sobre Jesús como el Cordero de Dios. Como el Cordero de Dios. 333 profecías sobre eso. Y todas profecías se cumplen. Toda la vida de Jesús era profetizada y todo fue hecho como está escrito. Entonces Jesús no solamente vino, Él vino de acuerdo o conforme a las Escrituras. Las Escrituras testifican por Él, que va a venir y que va a morir para nosotros, va a llevar nuestros pecados, nuestras enfermedades, todo eso. Cristo murió. Mucha gente muere, algunos matados, pero Cristo no fue matado. Él ha dado su vida. Hay una diferencia. Jesús ha dicho: yo he venido para dar mi vida. Yo he venido para morir. Y cuando Pedro quería defender a Jesús con un cuchillo, Jesús ha dicho: basta. Tú no piensas que yo ahora puedo orar y Dios me va a enviar más de 12 legiones de ángeles, pero no voy a orar porque tengo que morir para vuestros pecados. Entonces esta es una misión, y Él ha muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Eso es número 1. Número 2, fue sepultado. ¿Cómo se dice en español? Versículo 4. Por favor, versículo 4. Fue, exactamente, sepultado. Sepulcro. Fue sepultado. Interesante, ¿eh? Eso es número 2. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué? Porque mira, Jesús tiene 2 naturalezas. Una naturaleza es el Hijo de Dios, porque Dios es su Padre y Él es Hijo de Dios. Pero tiene también una naturaleza humana, porque María es su madre. Entonces fue hecho también hombre. Y en el Evangelio una vez dice el Hijo del hombre, otra vez el Hijo del Dios.
Por ejemplo, por eso se manifestó el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. ¿Por qué Jesús ha venido como el Hijo de Dios? Para destruir el diablo y sus obras. Porque solo Dios puede destruirle. Pero después dice, por eso ha venido, no, ¿cómo dice? Porque el Hijo del Hombre ha venido para buscar y salvar lo que es perdido. Ha venido como Hijo del Hombre para los hombres, para que nos encuentra, para que nos buscar y salvar los que fue perdido. Él fue hecho hombre para nosotros. Él no fue hecho perro para los perros. Él no ha muerto para los perros. No ha muerto por los ángeles. No fue hecho ángel. Fue hecho hombre. Y esta redención, liberación, salvación es por los hombres. Por eso tenemos que predicar a los hombres, porque hay un tiempo de gracia. Hay un tiempo cuando la gente puede libremente, ¿cómo se dice? Libre puede recibir la salvación y perdón de los pecados. Entonces fue sepultado. ¿Qué fue sepultado? No su espíritu, no su alma, pero su cuerpo. Jesús tenía cuerpo humano. Él tenía sangre santa, pero humana. Santa sangre. Ha venido del cielo. Y esta sangre Él ha dado por nosotros. Su cuerpo ha dado por nosotros en la cruz. Porque a través de su sangre somos redimidos, comprados de la potestad del diablo. A través de su sangre. A través de su cuerpo. Nuestro cuerpo está redimido. Por su cuerpo, nuestro cuerpo va a ser resucitado. Por su cuerpo, nuestro cuerpo puede ser ahora sanado. Cuando la gente recibe sanidad, no recibe porque alguien ora por vosotros. Eso es porque Él ha pagado el precio 2000 años atrás. Con sus llagas somos sanados. Esa es gracia del Señor. Por eso es tan importante tener el cuerpo, porque en su cuerpo Él ha recibido nuestros pecados, en su cuerpo ha recibido nuestras maldiciones, Gálatas 3:13. Somos redimidos de Cristo a través de la cruz. Por su cuerpo, por su sangre, tenemos salvación, perdón de pecados y sanidad. Entonces, el cuerpo es muy importante. Y fue sepultado significa Él tenía cuerpo, no había solamente espíritu. Porque algunos dicen Jesús era solamente un espíritu. No, era también un hombre. Y por este hombre nosotros somos salvos. Eso es número 3. Número 1, murió por nuestros pecados. Número 2, fue sepultado. Número 3, resucitó al tercer día de los muertos conforme a las Escrituras. Las Escrituras confirman, testifican que Él va a ser resucitado. Entonces, toda la gente en sepulcros tienen 2 fechas.
fecha de muerte, fecha de nacimiento, fecha de muerte. Pero Jesús tiene tercera fecha de resucitar. Y nos ha prometido que nosotros también vamos a resucitar de los muertos si creemos en Él. Pero ¿cómo Él es? Mira, es muy importante que creemos sobre Él. Vamos a ir a esto es último, Juan, versículo 7, capítulo 7, versículo 38. Juan 7, 38. Vamos a ver este versículo muy importante. El que cree en mí, mira, no el que cree en una doctrina, una denominación. Por eso no hay poder, porque la gente cree en algo. Pero Cristo dice, el que cree en mí. Si creemos en Él, no podemos ser, como decir, pobres, enfermos, débiles. No podemos ser débiles. Vamos a tener poder y vida si creemos en Él. Porque Él es la resurrección y la vida. Y dice, el que cree en mí, como dice la Escritura. Eso es muy importante. Creer en Él, pero Él, como lo dice la Escritura. Mucha gente tiene una forma de Jesús como ellos dicen, no como la Escritura dice. Por ejemplo, un Jesús con un corderito. Nuestro Jesús siempre con un cordero. El Espíritu Santo siempre es una paloma. Pero eso no es verdad. Esa es una forma humana de creer en Dios. O Jesús como un corderito, porque es el Cordero de Dios. El que cree en mí, como dice la Escritura, no como yo digo, no como yo pienso, porque cada persona de nosotros piensa algo sobre Jesús. Por ejemplo, algunos piensan que Jesús no sana hoy. Por ejemplo, en Bulgaria, en nuestro país, la madre de Javo ha ido en Testigos de Jehová, porque su nieto tenía tumor aquí, en la piel, tenía tumor. Y dice al ministro ahí, por favor, ore por mi nieto porque tiene tumor. Él dice, hoy día, señora, hoy día Dios no sana. Eso es pasado. Esta mujer no creía hasta este momento. Dice, ¿cómo puede ser eso? Dios no puede sanar. Eso no puede ser. Es una mujer normal, no creyente. Piensa con su cabeza. Y dice, no puede ser que Dios no puede sanar. Entonces dice, yo voy a ir en iglesia donde Dios puede sanar. Y ha venido a nuestra iglesia. Dios le tocó, le sanó. En este momento la operación costaba 2.400 Deutschmarks, muchos años atrás. Deutschmarks, no euro. Alemanes, da, marcas alemanes. 2.400. ¿Qué he dicho? 2.400 Deutschmarks.
Entonces como 2.400 euros hoy costaba la operación. Ella me ha dicho, Dios le ha sanado. ¿Por qué? Porque esta mujer creía que Dios puede sanar. Pero ¿por qué este ministro no puede ministrar sanidad? ¿Por qué? Porque él cree en Jesús. No es que él no cree en Jesús, pero cree en un Jesús limitado, un Jesús pequeñito, un Jesús cree como un yuyé, ¿cómo se dice? Como un enano, pequeñito Jesús. Y hay gente que tiene un Jesús como un bebé. Sí, siempre la Madonna con bebé. Jesús como bebé. Sí, claro, él fue un bebé, pero ahora no es. Es un león, es un rey, es un Dios. Es poderoso. Este Jesús. No es ahora, él no es un cordero. Él fue cordero para nosotros. Sacrificado sí mismo, pero ahora él es el león del tribu de Judá. Entonces tenemos que creer en él como él es. Y si nosotros no lo limitamos, porque la Biblia dice, todo es posible para Dios. Puedes pensar esta semana sobre esto, que todo es posible para Dios. Todo que piensas que no es posible, es posible. Por ejemplo, Jesús caminó sobre el mar 5 kilómetros y medio, no 5 metros y medio, 5 kilómetros y medio, un buen camino. Nosotros sabemos por qué en Gondomar caminamos 5 kilómetros con María. Entonces es mucho. Él caminaba 5 kilómetros y medio hasta el centro del mar de Galilea. Después entró en el barco, y el barco ha salido, vuelo, y después ha venido sobre, ¿cómo se dice eso? En la costa. Varía. Sí. La orilla. Otros 5,5 kilómetros, pero esta vez sin helicóptero, sin avión. Jesús con 2 apóstoles, uno traidor, muy pesado, pero han volado 5,5 kilómetros. Eso no es un milagro. ¿Cómo es posible volar con un barco? Pero lee la Biblia, vas a verlo. Pero nosotros leemos la Biblia como como cuentos para niños. Pero esto es verdad. Y tenemos que ver la grandeza de nuestro Dios. No tenemos que limitarle. El que cree en mí, como yo soy, como dice la Escritura, no como dice la gente, no como yo pienso, no mi Jesús. Pero porque cada uno tiene su Jesús, como un ídolo, pero a Jesús de Dios, el verdadero Jesús. Entonces, de su interior correrán ríos de agua viva.
¿Eso de qué depende? Creo que tengo que decir una cosa más. Aleluya. Eso es en, voy a ver si puedo encontrarlo. 2 Corintios, capítulo 11, versículo 14. Porque eso puede ser importante aquí. 2 Corintios, capítulo 11. Si no está aquí, vamos a dejarlo. Sí. Versículo 4, por favor. 4, no, 14, 4. Y vamos a empezar desde versículo 3. Muy bueno aquí. Muy bueno. Entonces, versículo 3 y versículo 4, por favor. 2 Corintios 11, 3 y 4. Eso es bueno. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Interesante. En español, la Biblia dice aquí de la simpleza. Hay esta palabra simpleza, de la simpleza del Evangelio. Entonces nuestra fe tiene que ser simple, más simple y más fuerte, no complicada, simple. Versículo 4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, se llama Jesús. Los mormones predican Jesús. Testigos de Jehová predican Jesús. Los musulmanes tienen también Jesús. Creen en Jesús. Todos creen. Y la nueva era, New Age, también creen en Jesús. Pero solamente el nombre es el mismo. Pero detrás de este nombre hay otras cosas. No es el mismo Jesús. Creo, ¿tú crees en Jesús? No es el mismo, es otra persona. Si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que nos hemos predicado, o si recibís otro espíritu. Entonces, si es otro Jesús, recibes otro espíritu. Pero, mira, también aquí él escribe a cristianos. ¿Cómo cristianos pueden recibir otro espíritu? La gente piensa que cristianos no pueden recibir otro espíritu, solamente el Espíritu Santo. Pero aquí dice Pablo dice que puede recibir otro espíritu. ¿Dónde recibir? En su cuerpo, en su corazón. Pero eso no se predica. No está bien esta doctrina. Vamos a predicar como otro espíritu, dice. Que el que habéis recibido, entonces otro de Espíritu Santo, o otro evangelio. Hay otro evangelio que parece, pero no es verdadero. No es el mismo que habéis aceptado. Bien lo toleráis.
Él dice, no tienes que tolerar eso. Cuando no es verdad. Otro Jesús, otro Espíritu, otro Evangelio. Entonces nosotros tenemos que buscar a Dios. Y el último, Juan capítulo 17, versículo 3. ¿Qué es la vida eterna? ¿Qué es la vida eterna? Algunos piensan que la vida eterna es solamente Jesús, yo te recibo en mi corazón, tú eres mi Dios, gloria a Dios, amén. Mira, esta es la vida eterna, que te conozcan. No saben sobre ti, pero conocer a Dios. Conocer a Dios el Padre y el único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, si conocemos a Jesús, tenemos vida eterna. No es solamente hablar con la boca, es algo más profundo. Conocimiento del Señor Jesús se necesita. Hoy día tenemos un evangelio muy, pero tiene que ser profundo. Conocer a Jesucristo como Él es. Y Él ha dicho, yo soy el Alfa y Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Fue muerto, pero vivo para siempre. Y tengo las llaves de la muerte y las llaves del infierno. Este Jesús con las llaves, con la autoridad sobre la muerte, autoridad sobre infierno, autoridad sobre el diablo. Este Jesús necesitamos. El Todopoderoso, El Shaddai. Vamos a orar ahora. Gloria a Dios.